And the moon is perfectly designed for life. Y la luna es perfectamente diseñada para la vida aquí en planeta Tierra. The moon is important for the tides in the sea. La luna es importante para la marea del mar. The tides oxygenate the water. La marea presenta oxígeno al agua. And the tides make it easy for fishermen to harvest food. Y la marea le facilita para los pescadores para cosechar la comida. I could see this when I was visiting La Serena in Chile. Y yo esto lo vi cuando visité La Serena en Chile. So when God created the moon, Cuando Dios creó la luna, he was thinking of the fishermen harvesting food. ya estaba pensando en los pescadores que iban a cosechar la comida. He was thinking of every need of man. Estaba pensando en cada necesidad del hombre. And we see the earth has the right atmosphere. También vemos la atmósfera correcta para la Tierra. On Mars, the atmosphere is too thin. En el Marte la atmósfera es muy delgada. On Venus is too thick. En Venus es muy gruesa. But the earth is just right. Pero la Tierra tiene atmósfera correcta. Now I'll talk about the design of air. Ahora vamos a hablar del diseño del aire. We take the air for granted, Y nosotros a veces no consideramos bien el aire. but it's amazingly well designed. Pero tiene un diseño bastante preciso. God has designed it to do many things. Dios lo ha diseñado para cumplir muchas funciones. Air is very well designed to transmit sound El aire tiene un diseño perfecto para transmitir sonido and to transmit smell. y también transmitir olor. And God has made it clear so we can see each other. Y Dios ha hecho el aire claro, transparente, para que podamos vernos. Air didn't have to be clear. El aire no tenía que ser claro. It's not a coincidence. No es una coincidencia God solamente. wanted us to have the clarity of sight. Dios quería que tuviéramos la claridad de la vista. But God is very clever. Pero Dios es muy inteligente. In some cases, he can give air a color. En algunos casos, Él le puede transmitir un color en el aire. He can make a blue sky Él puede hacer un cielo azul and a red sunset. y un atardecer rojo. Air also has the right amount of oxygen. También el aire tiene la cantidad precisa de oxígeno. It's enough to live. Es suficiente para la vida. It's not so much that you get combustion. No es tanto que hay demasiada combustión. Air has the right carbon dioxide for plants. Y también tiene el dióxido de carbono preciso para las plantas. And it has just the right density. Y tiene la densidad perfecta. It's enough for birds to fly. Tiene la densidad correcta para permitir el vuelo de las aves. But it's not so much that we can't run. Pero no es tanta densidad que no podemos correr a través de él. And air has a special property of holding water. Y el aire tiene una propiedad especial para sostener agua. Even in this hall, the air has water in it. Incluso en esta iglesia, este aire aquí está lleno de agua. Air is like a sponge, it absorbs water. El aire es como una esponja que sostiene el agua. God is a genius the way he did this. Dios es un genio en la manera que logró esto. And God even thought of you drying your washing in your garden. De hecho, Dios pensó en nosotros tendiendo la ropa cuando pasa el viento para secarla. God thought of how the air would go by your washing and dry it. Dios pensó cómo el aire puede pasar por la ropa mojada para absorberla. And God has made gas cycles. Y Dios ha hecho ciclos de gas. Animals need the oxygen that plants produce. Los animales ocupan del oxígeno que producen las plantas. And plants need the carbon dioxide that animals Y produce. las plantas ocupan del dióxido de carbono que producen los And animales. it's perfect recycling. Y es un reciclaje perfecto. Engineers try to create recycling plants, Los ingenieros tratan de crear plantas de reciclaje, but they're never perfect like God's. pero nunca son perfectos como el reciclaje de Dios. And God has created so many trees. Y Dios ha creado tantos árboles. Even today, there are still 3 trillion trees on Earth. Incluso hasta el día de hoy hay 3 billones de árboles en la tierra. And I think most of them are in South America. Y yo creo, 3 billones, perdón, de árboles, y yo creo que la mayoría están en Sudamérica. So please don't cut them down. Así que no los corten todos, por favor. And we have a perfect water cycle. Y tenemos un ciclo acuático perfecto. And it's mentioned in the book of Job. Y se menciona en el libro de Job. God draws up drops of water from the sea. Dios atrae las gotas del agua del mar. And in there's perfect recycling. Y ahí hay un reciclaje perfecto. Because if there's any dirt in the sea, only the pure water comes up. Porque no saca el mugre del mar, es solamente agua pura. And God brings the clouds over the land Y Dios pasa las nubes por encima de la tierra to rain, to bring water on the land. para traer agua sobre la tierra. And I want to mention the design of water. También quiero hablar del diseño del agua. Water is an amazing substance. El agua es una sustancia asombrosa.
We take it for granted. y a veces no consideramos. It's only got hydrogen and oxygen, Solo tiene hidrógeno y oxígeno, but it's incredible. pero es fascinante. Only yesterday in the news, Ayer en las noticias, scientists were saying that water is a mystery. when did you say that? Just in the news recently. Okay. Apenas reciente en las noticias decían los científicos que el agua es un misterio. Water is obviously essential for life. El agua obviamente es esencial para la vida. Have you ever stopped to consider that water is clear? ¿Nunca has parado a considerar que el agua es It clara? has no color, No tiene color, has no smell, no tiene un olor and it has no taste. y no tiene un sabor. It didn't have to be like that. Y no tenía que ser así. It could have been purple. Quizás pudiera haber sido púrpura. It could have had a smell. Quizás pudiera haber tenido una fragancia, un olor. But God knew that we needed refreshing water. Pero Dios sabía que necesitábamos agua refrescante. He knew you didn't want to have a shower in purple water. Él sabía que no te quieres bañar en agua púrpura. He knew you wanted a refreshing drink. Y él querías una bebida refrescante. The atheist says this is a coincidence, Los ateos dicen esto es solamente una coincidencia. but it's not. Pero no lo es. It's God thinking of every detail that man needs. Dios está pensando en cada detalle de las necesidades de los hombres. And water is ideal for cooking. Y el agua también es ideal para cocinar. Many substances dissolve in water, Muchas sustancias disuelvan en el agua. and water boils at the right Y el temperature agua hierve a una temperatura adecuada. and freezes at the right Y temperature. se congela a una temperatura adecuada God también. was thinking of all the cooking you would do. Dios pensaba en todo lo que iban a cocinar. He was thinking of Mexican cooking Estaba pensando en la comida mexicana and Chilean cooking y la comida de Chile and making water good for everyone. y haciendo el agua bueno para todos los usos. Water even has oxygen in for animals to live. También contiene oxígeno para animales marinos. And there's one thing that really astonishes scientists. Y hay algo que también sorprende a los científicos. Water freezes from the top down. El agua se congela desde la parte superior hasta abajo. Many other substances do the opposite. Muchas otras sustancias hacen lo opuesto. So this surprises scientists. Y eso debe sorprendernos. But we know why God did this. Pero nosotros sabemos por qué Dios lo hizo. It allows the creatures to live under the ice. Eso permite a las criaturas vivir por debajo. So water is amazing. Así que el agua es asombrosa. Atheists don't know where water came from. Los ateos no saben de dónde viene el agua. To them it's a mystery. Para ellos es un misterio. But for us we see God's goodness. Pero para nosotros vemos en el agua la bondad de Dios. We also have a food cycle in creation. También tenemos un ciclo alimentario en la creación. The plants need the bacteria for nitrogen, Que las plantas ocupan de la bacteria para nitrógeno. and the animals need the plants for food. Y los animales necesitan para alimentación. Las plantas. And the bacteria need the plants and animals for food. Y la bacteria necesita tanto las plantas como los animales para su alimentación. And God has made many interdependencies in creation. Dios ha hecho muchas interdependencias en la creación. Like the flowers need the insects, Como las flores necesitan de los insectos. and the insects need the flowers. Y los insectos necesitan de las flores. But now I will talk about the detailed provision for man. Pero ahora vamos a hablar de los detalles de precisión para los usos humanos. First of all, God has given materials for man. Primeramente, Dios ha dado materiales para los hombres. We might think that rocks are not very important, Quizás pensemos que las rocas no son tan importantes. but as an engineer, I can see God made rocks for man. Pero como ingeniero les puedo decir que Dios creó las rocas para los hombres. Because we use stones for buildings. Porque usamos las rocas, las peñas para edificaciones. God has made slate for tiles. Dios ha hecho tiza para techos. And God has special stone like marble for precious things. Dios tiene piedras especiales como mármol para cosas bellas. And if you heat up clay, Y si tú calientas a la arcilla, you can make pottery. puedes hacer cerámica. And from limestone, you can make cement. Y de caliza puedes hacer cemento. The atheist says this is a lucky coincidence, Los ateos dicen esa es una coincidencia de suerte. but it's not. Pero no lo es. It's God's planning. Es lo que Dios planeó. And God can make some rocks to be very beautiful. Y Dios puede hacer unas rocas muy bonitas.
Because gemstones and glass are types of mineral. Porque esos cristales y vidrios son clases de minerales. And God has made some special minerals. Y Dios ha hecho unos minerales muy especiales. These are two types of carbon. Aquí vemos dos clases de carbón. One is very soft, Uno es muy suave and one is the hardest substance on earth. y el otro es la sustancia más dura del mundo. These two substances have very similar structures, Estas dos sustancias tienen estructuras muy parecidas, and yet they're so different in hardness and color. pero son tan distintos en su dureza y su color. God is a genius to do this. Dios es un genio para lograr esto. Now I will talk about metals. Ahora hablemos de los metales. God has made about 90 types of metal. Dios ha hecho alrededor de 90 tipos de metales. In Chile, you're very blessed because I think you have every single En one. Chile están muy bendecidos porque creo que tienen todos los 90 aquí. I think God loves Chile. Creo que Dios quiere mucho a Chile. But if you speak to an engineer, Si hablas con un ingeniero, they will tell you that nothing is missing. te van a decir que no hay nada faltante aquí. Whatever you want to design, Sea lo que quieres diseñar, every metal exists. cada metal existe. This is not a coincidence. Esto no es una coincidencia. God was thinking, Dios estuvo pensando, we would design iPhones, vamos a diseñar iPhone, we would design airplanes, aeronaves, we would design laptops y vamos a diseñar computadoras, and bicycles. bicicletas. And he gave every metal that we would need. Y Él dio cada metal necesario. Sometimes an engineer needs a soft metal, A veces un ingeniero necesita un metal moldeable, so he gave lead. por eso dio plomo. For guttering on churches, you often need lead. De hecho, en estas iglesias, para la plomería de afuera, se le ocupa plomo. God knew we needed a hard metal, Dios supo que queríamos un metal duro, so he gave us nickel. fuerte, por eso nos dio níquel. He knew we needed to make aeroplanes out of aluminium. Él supo que íbamos a poder hacer aeronaves de aluminio. If you want a conducting metal of electricity, you have copper. Si quieres un conductor para electricidad, tenemos a cobre. God knew we would make motors, we needed a magnetic material. Dios supo que ocupamos un material magnético para motores. So he gave iron. Por eso nos dio hierro. If you want a rust-free material, you have chromium. Y queremos algo inoxidable, cromio. And you have precious gold and silver. Tenemos lo valioso de oro y plata. Even if you need a battery, you have lithium. Incluso si quieres hacer una batería, tenemos litio. So God thought of everything. Dios pensó en todo. A good engineer thinks ahead and plans. Un buen ingeniero planea desde antes con anticipación. And God has done that. Y Dios lo ha hecho. We can say the same about wood. Podemos decir lo mismo con la madera. There are thousands of types of wood in the world. Hay miles de tipos de madera en la tierra. When you look at a tree, you probably look at its beauty. Quizás cuando ves un árbol consideras su belleza. I look at something else. Yo veo otra cosa. What are the engineering properties of the wood? ¿Cuáles son las propiedades para ingeniería que vemos en esta madera? Because wood has a great range of properties. Porque la madera tiene un gran rango de propiedades. And it's everything that engineers need. Y es todo lo que necesitan los ingenieros. It's amazing how one wood is different from another. Es asombroso como una madera es distinta a la otra. And wood can do amazing things. Y la madera puede lograr grandes cosas. The cathedral at Notre Dame La catedral de Notre Dame had huge beams. tenía unas partes de madera muy grandes. And it could work because of the wonderful properties of wood. Y pudo funcionar por las grandes propiedades de la madera. If you need a hardwood, you can have mahogany. Si quieres una madera dura, puedes usar caoba. This softwood is good for construction, Esta pine. madera suave es bueno para construcción, el pino. If you want a really hardwood, you can have oak. Si quieres algo fuerte, tienes el roble. Did you know the strongest oak in the world is English oak? ¿Sabían que el roble más fuerte del mundo es el roble de Inglaterra? This is one of the reasons the English beat the Spanish Es in una the de las old wars. razones que los ingleses derrocaron a los españoles en las guerras. The English ships were stronger. Los buques de Inglaterra fueron más fuertes. If you want a really tough wood, you have willow. Si quieres una madera muy dura, tienes sauce. Because if you play baseball, Porque si tú juegas béisbol, you need a very tough wood. necesitas una madera muy dura, Really, really tough. muy resistente. So when God was making trees, Cuando Dios estuvo haciendo árboles, he was thinking, they're going to play baseball. estaba pensando, van a jugar béisbol. So I have to make a willow tree. Entonces tengo que hacer un sauce. And you have good taste, good smelling trees. Tenemos de buena fragancia And really heavy woods like lignum. y también muy pesados como lignum.
But I tell you, a very special tree Pero hay un árbol muy especial, is the spruce. el apicia. The spruce is perfect for musical instruments. Este árbol es perfecto para instrumentos musicales. It's even called a music wood. De hecho, lo llaman una madera musical. There's just a tiny number of trees that can make musical instruments. Hay una pequeña cantidad de tipos de árboles que puedes usar para música. The atheist thinks this is very strange. Y los ateos lo ven muy extraño. Why is there a tree that makes musical instruments? Porque hay un árbol que hace instrumentos musicales. To them is a mystery. Para ellos es un misterio. It's perfect for guitars Es perfecto para guitarras and violins y violines and cellos. y cellos. But for a Christian, it's not a mystery. Pero para un cristiano no es un misterio. Of course, God would do this Por supuesto, Dios haría algo así. because he knew everything we would need. Porque supo todo lo que íbamos a necesitar. And food is amazing, well designed for man. Y la comida es un gran diseño para el hombre. And we read this in Psalm 104. Leemos esto en el Salmo 104. We are told it is made for man. Nos es dicho que es creado para los hombres. The atheist says this is a coincidence, Los ateos dicen esto es una coincidencia, but it's not. pero no lo es. Trees do not need to produce all this fruit. Los árboles no tienen que producir tanto fruto. They don't need the fruit to be so nutritious. No tienen que tener fruta con tanta nutrición. God made it that way for us. Pero Dios lo hizo así para nosotros. Some of my students work to make food in engineering. Algunos de mis estudiantes trabajan para diseñar cosas para alimentación. Engineers know this is brilliantly Y designed. los ingenieros saben que esto es un diseño brillante. I give you an example of the banana. Les doy el ejemplo de la banana. A banana tells you when it's ripe Una banana te dice cuando está madura, because of the color of the skin. debido al color de los de afuera. Engineers would like to do this. Los ingenieros quisieran poder hacer esto, They can't. It's too difficult. pero no lo pueden, es demasiado difícil. And the banana has wonderful skin. Y tiene un exterior muy maravilloso. You can peel it. Lo puedes pelar And engineers cannot make such packaging. y los ingenieros no pueden lograr empaquetar algo así. And it's perfectly nutritious. Y es perfectamente algo con nutrición. And it's very soft. Es muy suave. When engineers make yogurt, Cuando los ingenieros hacen yogur, they can never make it soft like a banana. when engineers make what? A yogurt. Yogurt. Oh, yogur, no lo pueden hacer el paquete tan suave como una banana. They just cannot copy a banana. No pueden copiar la manera que está empaquetada una banana. But God can make these things. Pero Dios puede hacer estas cosas. Even fits in our hand E incluso entra en la mano and our mouth. y la boca. God designed every detail. Dios diseñó cada detalle. God has also made cotton. Dios también ha hecho algodón. The plant doesn't need the cotton, La planta no necesita este algodón. but God knew we needed the cotton. Pero Dios sabía que nosotros necesitamos el algodón. And cotton is very good at absorbing moisture. Y el algodón es muy bueno para absorber agua. Engineers made polyester. Los ingenieros hacen poliéster. Don't buy a polyester shirt. No tienen que comprar una camisa de poliéster. Cotton is better. El algodón es mejor. It absorbs more moisture Absorbe más agua and is softer. y es más suave. Now I'll talk about grass. Hablemos del pasto. Grass is a very humble plant, El pasto, la hierba, es una planta muy humilde. but you see God's goodness. Pero aquí podemos ver la bondad de Dios. This is real grass. Aquí tenemos pasto real This is artificial y grass. este es pasto artificial. If you play soccer, Si juegas fútbol, maybe after a goal, you slide on your knees. quizás después de echar un gol te caes sobre las rodillas. You can do this on real grass, Tú puedes hacer eso sobre pasto real, but don't do it on artificial pero grass. no hagas eso sobre pasto artificial. Do you know what happens if you slide on your knees on ¿Sabes lo que artificial pasa grass? si te arrastras sobre las rodillas? This is what happens. Eso es lo que sucede. You get blisters and blood. Empieza a tener ampollas. So why does this happen? ¿Por qué sucede esto? When God made grass, Cuando Dios creó el pasto, He made it very, very soft. lo hizo muy, muy suave. So soft you can slide on it. Tan suave que te puedes arrastrar sobre él. But when engineers make grass, Pero cuando los ingenieros hacen pasto, it's rough like sandpaper. es duro,
y rasposo. Sportsmen have begged engineers to make soft grass. Los deportistas han rogado a los ingenieros que diseñan un pasto suave. They keep saying you must make it softer, Y softer. siguen diciendo hazlo más suave, más suave. But they can't do it. Pero no lo pueden hacer. It's too difficult. Es demasiado difícil. Only God can do it. Solamente Dios lo puede hacer. God thought of those footballers Dios pensó en esos jugadores de fútbol, sliding on their knees, arrastrando sobre sus rodillas, and he made the grass for them. y hizo el pasto para ellos. Do you know how many types of grass there are in the world? ¿Saben cuántos tipos de hierba hay en la tierra? 12,000. 12,000. There is grass for every type of cattle. Hay hierba para toda clase de ganado. There is grass for golf. Hay hierba para golf. God definitely was thinking of golf. Dios definitivamente estaba pensando en golf. And God has made types of grass for food. Dios ha hecho tipos de hierba para alimentación también. God has also given animals for humans. Dios también ha dado los animales a los seres humanos. There are two special animals on earth. Hay dos animales muy especiales en planeta Tierra. There are two animals that like to work for man. Hay dos animales que les gusta trabajar por el hombre. They like to follow Les instructions. gusta seguir instrucciones. And God deliberately gave them to give us comfort. Y Dios nos dio esos animales a propósito para darnos también consuelo. In the Garden of Eden, God el- wanted animals to be a companion to man. En el huerto de Edén, Dios quería que los animales fueran acompañen a los hombres. So, can you guess which two they are? ¿Pueden adivinar cuáles son? One is the horse. Uno es el caballo. A horse can recognize its owner, El caballo puede reconocer a su dueño and it likes to work for humans. y le gusta trabajar para los humanos. Did you know the back of a horse is perfect for a human to sit on? ¿Sabían que el lomo de un caballo es perfecto asiento de un ser humano? The atheist says this is a coincidence. El ateo dice, ¿qué coincidencia? They believe in a lot of Ellos coincidences. creen en muchas coincidencias por hecho. They have a lot of faith. Tienen mucha fe. But the horse is exactly what you'd expect if Pero God created. el caballo es específicamente lo que uno debe anticipar si es creación de Dios. God knew we needed it for farming Dios sabía que lo ocupábamos para trabajar en el and for campo transport. y para transportación. The power output of a horse is 750 watts. La emisión de potencia de un caballo es 750 vatios. One healthy horse Y un caballo saludable is more powerful than 10 healthy men. es más poderoso que 10 hombres saludables. So why employ 10 men when you can have one horse? ¿Por qué tener 10 hombres cuando puedes tener un caballo? And horses are very good in battle. Y son buenos para la batalla. The whole of history would be different without the horse. Toda la historia habría sido diferente si no fuera por el caballo. There's only one animal more special than a horse. Solamente existe un animal más especial que el caballo. It's not a cat. Y no es un gato, según él. Of course, it's the dog. Por supuesto es el perro. Some dogs are used for powerful pulling. A veces usan los perros para jalar cargas pesadas. Dogs are good at herding. Son buenos para conducir manadas. In England, there are amazing herding dogs. En Inglaterra tenemos perros asombrosos para conducir manadas. They're also good for police. También son buenos para protección. And also even good for medical purposes. También por propósitos médicos. I have a daughter who has a brain condition. Tengo una hija con una condición cerebral. She has a medical dog Tiene un perro médico to give her comfort. para darle consuelo. And the dog sleeps with her in her bed. Y ese perro duerme con ella en la cama. It's a Chihuahua. Es una chihuahua. This is my daughter, Aquí es mi hija and this is Minnie. y aquí es Minnie. And she sleeps next to my daughter's head at night. Y duerme al lado de la cabeza de mi hija en la noche. My daughter has had 3 brain operations. Ella ha tenido 3 operaciones, cirugías And she- cerebrales Gets a lot of headaches. y le da muchos dolores de cabeza. But she hugs the dog in the night. Pero ella abraza el perro en la noche. So God thought of even all these things. Dios pensó en todas esas necesidades. God has given wool. Dios ha dado lana. Wool is an amazing material. La lana es un material muy asombroso. Do you know what happens to wool when cold water goes on it? ¿Ustedes saben lo que pasa a la lana cuando le cae agua fría? There's a chemical reaction. Hay una reacción química. It heats up. Se calienta. Do you know why that happens? ¿Ustedes saben cuándo pasa? God was thinking of the shepherd in the field. Dios estaba pensando en el pastor en el campo. He thought of the rain falling on the shepherd. Pensó en la lluvia cayendo sobre el pastor. And he said, I will make a reaction for the wool to heat up.
Y él pensó, voy a pensar en una reacción para que la lana se caliente. Do you know the most important food in the Bible? ¿Sabes cuál es la comida más importante de la Biblia? Mentioned in the book of Exodus. Se menciona en el libro de Éxodo. One is milk. Uno es leche. In England, En Inglaterra, one cow una sola vaca can produce 24 liters of milk in one day. puede producir 24 litros de leche al día. It's a lot of milk. Eso es mucha leche. If you said to a scientist, Si tú le dijeras a un científico, please can you make a machine, por favor, hágame una máquina, and you put grass in one end y pones hierba en un extremo de la máquina and milk comes out the other y end, la leche sale en el otro extremo, they will say it is impossible. te van a decir, eso es imposible. It cannot be done. No se puede lograr. Then tell them God has done it. Y luego diles, pues Dios ya lo ha hecho. It's called a cow. Se llama una vaca. Do you know what a cow does to make milk? ¿Ustedes saben lo que hace una vaca para producir leche? It has to pump 10,000 pints of blood through its Tiene udder. que bombear 10,000 pintas de sangre por la ubre. So the next time you have a glass of milk, Así que la próxima vez que tomas un vaso de leche, remember what the cow did to make it. acuérdate de lo que logró esa vaca para darte esa leche. But do you know the best food in the world Pero ¿sabes cuál es la mejor comida del mundo? is found all over the world? Se encuentra a lo largo de la tierra. Is honey. La miel. Honey is very special. La miel es muy especial. Did you know honey is the only food you can live on? ¿Saben que es la única comida con la cual puedes sobrevivir con ninguna otra alimentación? It's possible to live on honey and water. Tú puedes sobrevivir con solamente miel y agua. And honey is the tastiest food on earth. Y es la comida más sabrosa de la tierra también. But you can only explain it by God's design. Pero solamente lo puedes explicar por el diseño de Dios. Do you know how many insects there are in the world? ¿Saben cuántos insectos hay en el mundo? There are over 4 million. Hay más de 4 millones de tipos. Do you know how many insects make food for man? ¿Saben cuántos insectos hacen comida para los hombres? Out of that 4 million, De esos 4 millones, one, una, the bee. la abeja. All the other insects eat leaves. Todos los otros insectos comen hojas. The bee doesn't need honey. La abeja no necesita la miel. The bee could have eaten leaves. La abeja podía haber comido hojas. But the bee does this incredible process of making honey. Pero la abeja pasó por este proceso increíble para hacer miel. It's very difficult to make honey. Es muy difícil hacer la It's miel. incredibly complicated. Es algo bastante complicado. So why does the bee do it? Entonces, ¿por qué lo hace la abeja? All the other insects just eat leaves. Todos los otros insectos solamente comen hojas. The atheist says this is a big mystery. Y dicen los ateos que esto es un gran misterio. But it's not a mystery Pero no es un misterio. because God did it for man. Dios lo hizo para los hombres. God knew that we needed the convenience of this food. Dios sabía que necesitamos esta comida. And God even made it to be the most beautiful food. Y Dios también lo hizo la comida más hermosa. Do you know what it takes ¿Sabes lo que se requiere for bees to make one pot of honey? para que las abejas hagan una jarra de miel? How many bees are needed to make that? ¿Cuántas abejas se necesita para hacer una jarra de miel? It's about 50,000 bees. Es como 50,000 abejas. 60,000. Do you know how many flowers the bees have to visit to make a pot of honey? ¿Ustedes cuántas flores las abejas tienen que visitar para hacer una jarra de miel? How many flowers the bees have to fly to? ¿Hasta cuál cantidad de flores tienen que visitar las abejas para hacer una jarra de miel? It's 2 million. Son 2 millones de flores. So for you to have a pot of honey, Así, para que tú disfrutes una jarra de miel, God is making all of those bees fly to 2 million flowers Dios está haciendo que todas esas abejas van a 2 millones de flores, just for you. solo para que tengas esa miel. If you have 1 teaspoon Si tienes una cucharada of honey, de miel, do you know how many bees it takes to make 1 teaspoon of honey? ¿sabes cuántas abejas se necesita para hacer una cucharada de miel? It's the lifetime work of 14 bees. Es el trabajo de un lapso de vida de 14 abejas. So when you have a teaspoon of honey, Así que cuando tienes una cucharada de miel, you have to remember tienes que acordarte de esto.
This is the lifetime work of 14 bees. Este es el trabajo de vida de 14 abejas. After you taste a teaspoon, Después de que comes la miel, the teaspoon still has 1 drop of honey on it. todavía le queda una gota de miel en la cucharada. And you mustn't put it in the washing up Y no bowl. la vayas a lavar. You have to lick it clean. Lo tienes que limpiarlo. Because 1 drop of honey is the lifetime work of 1 bee. Porque una gota de miel es el trabajo de vida de una abeja. How could you put the lifetime work in the washing up ¿Cómo bowl? puedes poner el trabajo de toda una vida a lavar en You el have to agua? remember the 1 bee Acuérdate de esa abeja, por favor. and then clean the spoon. Y límpiala tú. God has also made the world to be beautiful. También Dios ha hecho la tierra hermosa. When I'm teaching beauty to engineers, Cuando enseño el tópico de belleza a los ingenieros, I tell them to look at the color scheme of creation. les digo que consideren el esquema de colores en la creación. Because God has made perfect contrast. Porque Dios ha hecho contrastes perfectos. The blue sky contrasts with the green land. El cielo azul hace un buen contraste con la tierra verde. And blue and green are restful colors. Y los colores de azul y verde son colores que provocan descanso, reposo. And green is the best background color for flowers. Y el verde es el mejor color de trasfondo para flores. Do you know the most unusual wildflower is blue? ¿Ustedes saben que el color más escaso en las flores es azul? This makes perfect sense. Y eso tiene sentido perfecto. Because if the sky is blue, Ya que el cielo es azul, blue should be the rarest color on the el ground. azul debe ser el color más escaso en la tierra. God has a perfect color scheme. Dios tiene un esquema perfecto de colores. And God has colored many creatures. Y Dios ha dado colores a muchas criaturas. When God created the original creation, Cuando Dios hizo la creación original, every creature would have had a color like this. cada criatura se hubiera tenido esta belleza. Only after the fall did many creatures lose their color. Solamente después de la caída muchas criaturas perdieron su color. In some of my books, Y algunos de mis libros I've written about the music of birdsong. he escrito sobre la música de las aves. This is the music of J.S. Bach. Aquí tenemos la música de Bach. Notice it has 2 phrases. Noten que tiene 2 frases. Each has a similar structure. Y cada frase tiene una estructura similar. They're connected in the right way. Se conectan de la manera correcta. And it has a key signature and rhythm. Y tiene una asignatura clave y ritmo. J.S. Bach was a genius. Bach fue un genio. But the blackbird has a similar tune. Pero el pájaro negro tiene un canto similar. It has 2 phrases. Tiene 2 frases. Notice each one has a similar structure. Noten que cada uno tiene una estructura similar They're connected in the right way. y se conectan de la manera correcta. It even finishes with a major third. Hasta termina con un mayor tercer mayor. To do this, you need to go to music college. Para lograr eso tienes que ir a la universidad de música. But the blackbird never went to Pero el music college. pájaro negro nunca fue a esa universidad. The atheist says this is a coincidence. Y dice el ateo que eso es una perfecta coincidencia. But you can only explain it by God's design. Que solamente lo puedes explicar por el diseño de Dios. God has made the sky to be beautiful. Dios ha hecho el cielo hermoso. The stars and galaxies are just the right distance from the earth. Las estrellas y galaxias están en la distancia adecuada de la Tierra. In Chile, you're blessed with a lovely view of the sky. En Chile tiene la bendición de tener una perspectiva muy bonita del cielo nocturno. In the book of Job, it even said God made the stars to be beautiful deliberately. En Job 26:13 nos enseña que Dios hizo las estrellas hermosas por una razón. Whichever corner of the universe we look, Cualquier esquina del universo donde nosotros vemos, whichever corner of the earth we look, cualquier esquina de la tierra donde buscamos, we see God's handiwork. vemos a la obra de Dios. We see God's goodness to man. Vemos la bondad de Dios con los hombres. We see God has put everything under man's feet. Vemos que Dios ha puesto todo bajo los pies del hombre. I often have to be asked to review a design, A menudo me piden revisar un diseño, perhaps the design of a car or an aircraft, quizás el diseño de un carro o de una aeronave. and I have to assess if the designer is good or not. Y tengo que revisar pues, si el diseñador y decir si es bueno o malo. And I've worked with some of the best designers in the world. Y he trabajado con algunos de los mejores diseñadores del mundo. But when I look at creation, Pero cuando veo la creación, I see the design of a perfect designer yo veo el diseño de un perfecto diseñador, who has met all the needs of man. quien ha cumplido todas las necesidades del hombre.
Earlier, I mentioned Isaiah 45:18. Anteriormente mencioné Isaías 45:22. After talking of the creation of the earth, 15 digo, pero después de hablar de la creación de la tierra, God then says, "Look to me and be saved, all después the en el ends of the versículo earth." 22 dice, miren a mí y sed salvos. God is not just the creator, No solamente es el creador, but is also the savior. pero también es el salvador. Jesus said he is preparing a place for us in heaven. Dice Jesús que nos está preparando un lugar para nosotros. That place will be beyond our wildest dreams. Ese lugar será más allá que nuestros sueños. We can be confident it will be great Podemos tener una certeza que va a ser un lugar grandioso, because God thinks of all of our needs. porque Dios piensa en todas nuestras necesidades. I hope you find that encouraging. Espero que eso sea de ánimo para Thank ustedes. Muchas gracias.